Cordial saludo, estimados tutores. Me presento, mi nombre es Catalina Andrea Ortiz Calderón y en esta ocasión sustentaré el taller de morfofisiología que titula Fundamentos de la morfofisiología en la producción animal. Bien, para empezar, esta es la agenda con la que trabajaremos durante la sustentación del trabajo. En primer lugar tenemos la justificación, en segundo lugar los objetivos principales, en tercer lugar el cuerpo del trabajo, que es el taller como tal, luego las conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Este trabajo se realizó con el fin de que el estudiante reconozca la importancia de identificar e interpretar algunas de las particularidades sobre las partes del exterior de los animales como parte crucial del objetivo de la carrera de formación de un zootecnista. Los objetivos para este trabajo son reconocer e identificar dónde se ubican algunas partes del exterior de especies como los bovinos, los porcinos, los equinos y los ovinos, adquirir conocimientos sobre los tejidos de los animales y sus principales funciones, de igual manera, determinar cuáles son los beneficios que aportan al sector de la producción del sector pecuario, conocer la terminología usada en el ámbito anatómico. Bien, en primer lugar, nos piden enunciar y definir 10 términos usados en anatomía animal. Las gónadas, que es el primer término, se refiere a los órganos encargados de generar gametos. En el caso del macho son los testículos y en el caso de las hembras son los ovarios. El sistema excretor, que es el encargado de expulsar la orina del cuerpo del animal. El sistema excretor se compone de los riñones, de la vejiga, de la uretra, entre otros órganos. Los oviductos, que refiere a las cavidades por donde transitan los óvulos en las hembras. Estos oviductos antes eran conocidos como trompas de falopio. El testus, que se refiere a la parte superior de la cabeza de un bovino. Las glándulas mamarias, que se refieren a aquellos órganos encargados de la producción y la secreción de la leche, cuya función es vital tanto para la lactancia de las crías como para la industria lechera. Las glándulas sudoríparas, que son aquellas que se encargan de la excreción del sudor del cuerpo de los animales, un caso en particular el de los bovinos, ya que estas contribuyen en el proceso de termorregulación, el cual realizan estos animales para poder regular su temperatura corporal. El séptimo término es la histología, que es la ciencia que se encarga de estudiar los tejidos de los animales, el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. El octavo término es la fibra muscular, que refiere a las células que se hallan dentro del tejido muscular de los animales. Entonces, estas células se conforman de proteínas, las cuales le brindan la capacidad al animal de poder contraerse, entonces esto le proporciona movimiento. La osteología, que es la ciencia que estudia los huesos de los animales. Esta permite saber cómo se constituye el esqueleto de un animal, qué huesos posee, cómo clasificar y cómo identificarlos según el tamaño y su lugar de ubicación. Y el décimo término son los cuadrúpedos, que refiere a los animales que poseen 4 extremidades para poder sostenerse y caminar. Bien, seguimos con los planos topográficos: el plano sagital, el plano dorsal, el plano transversal, el plano medio y el plano frontal. El plano sagital es aquel que se ubica de forma paralela al plano medio. El plano dorsal es aquel que corta el tronco de forma horizontal, de manera que se obtiene una parte superior y otra inferior. El plano transversal, que divide el cuerpo de manera que atraviesa el plano medio en un ángulo de 90 grados. El plano medio divide el cuerpo en 2 secciones, derecha e izquierda, las cuales son completamente simétricas. Y el plano frontal, que divide el cuerpo en 2 secciones, anterior y posterior. Las direcciones topográficas: lateral, la cual se utiliza para describir una estructura que se ubique en la parte más alejada del plano medio. Ventral, que se utiliza para describir una estructura que se ubique en la parte inferior del animal cercana al vientre. Caudal, que se utiliza para describir una estructura que se ubique en la región más cercana a la cola del animal. Rostral, que se utiliza para describir una estructura que se ubique en la región más cercana a la nariz o al hocico. Y medial, para describir una estructura que se ubique en una parte cercana al plano medio. Seguimos con el exterior de cada especie. En primer lugar tenemos a los bovinos. Para esta especie yo seleccioné la frente, la espalda, el miembro torácico, es decir, el brazo, el pecho, la cruz, la garganta, las fauces, el cuello y las pezuñas.
Seguimos con el porcino, para el cual yo seleccioné el lomo, la paleta, los ojos, el vientre, los flancos, el costillar, la frente, la cruz, el dorso, los pezones y la grupa. Y para el tema de los equinos yo seleccioné la cruz, el dorso, el lomo, la grupa, el anca, los belfos, la barba, el vientre, la cinchera, la cuartilla. Y para finalizar, los ovinos. Para los ovinos yo seleccioné lo que son las fosas nasales, el dorso, el muslo, la espalda, la cuartilla, la pezuña, la pierna, el antebrazo, el borde superior, el anca. Y esas serían todas. Pasamos a la parte de los tejidos. En primer lugar tenemos el tejido epitelial, que es el tejido no especializado, y este pues se encuentra conformado por células que están muy estrechamente unidas, y pues estas cuentan con muy poca matriz de por medio, ya que pues están muy unidas, ¿no? Entonces, algunas de las funciones del tejido epitelial son revestir y cubrir todas las superficies corporales. Entonces, un claro ejemplo, la boca, los ojos y la piel. Sintetizan y secretan sustancias complejas a raíz de una molécula simple. Llevan a cabo el proceso de protección mecánica. Una vez más, pues tenemos el proceso de la piel, la excreción de sustancias dañinas, y facilitan el deslizamiento de las superficies internas. El tejido muscular, pues este se constituye de células contráctiles especializadas. Entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente en la terminología, la fibra muscular, que son las células que constituyen el tejido muscular. Entonces, este lleva a cabo funciones como proporcionar movimiento al animal, ya sea contracción o relajación que se genera por medio del músculo esquelético. Prolongan el movimiento automático, el cual se relaciona estrechamente con el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, el músculo cardíaco, corazón, proporcionan el movimiento de las estructuras internas. Entonces, por ejemplo, los vasos sanguíneos y las paredes viscerales. Seguimos con el tejido nervioso, que es principalmente conocido por lo especializado que este es, ya que este presenta la capacidad de poder sentir estímulos. Entonces, este cuenta con sensores, ya que sienten el estímulo y frente a esto provocan una respuesta. Se compone de neuronas sensitivas, que son aquellas que sienten el estímulo, las neuronas motoras, que son aquellas que efectúan las respuestas, y las interneuronas, que son el puente que actúan entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Y por último, el tejido conectivo, ya que este se constituye por distintos tipos de células que se encuentran separadas por bastante material intercelular, de las cuales las mismas células se encargan de fabricar. El tejido conectivo, pues como su nombre lo indica, su principal función es conectar órganos. Entonces, algunas de sus funciones son almacenar lípidos, almacenar agua, proteínas y también electrolitos. La reparación, ya que si algún área del tejido pues se daña, esta misma empieza su reconstrucción. El tejido muscular y el tejido epitelial se relacionan estrechamente con el tejido conectivo, ya que este les brinda soporte a sus partes y ayuda a formar los elementos que componen la sangre. Bien, ahora tenemos qué utilidad en la producción les puede brindar los diferentes tejidos que acabamos de mencionar. Entonces, el tejido epitelial puede aportar desde las glándulas mamarias, ¿no? Ya que las glándulas mamarias son tejido epitelial, ya que se componen para el tema de la producción animal, que son cruciales, ya que las glándulas mamarias son las protagonistas de la producción a nivel lechero. El tejido nervioso, en el que se genera una comunicación de los órganos del animal, pues es esencial, ya que el tejido nervioso detecta los estímulos y pues responde ante ellos, ¿no? Entonces, lo que les proporciona a su organismo como tal una conexión, ¿no? Entonces, para que funcione bien, pues es importante, ¿no? Porque esto le proporciona a un animal las condiciones óptimas de la salud y su desarrollo. El tejido muscular. Para este caso, pues el tejido muscular aporta en la producción animal porque la fibra muscular se convierte en carne, entonces pues es una base fundamental para la producción de la proteína animal. Y el tejido conectivo. Para este caso, pues además de su función vital, que es conectar los órganos o transferir nutrientes de una parte a otra,
El tejido conectivo almacena grasa, entonces pues la grasa es una parte muy importante para la producción de la proteína animal. Las medidas zoométricas. Entonces, para el tema de los equinos tenemos 5 medidas: alzada de la cruz, la longitud de la grupa, la longitud de la cabeza y el perímetro torácico. La alzada de la cruz se mide desde la cruz hasta el suelo. La anchura de la cabeza, su medida se obtiene desde la distancia de las crestas malares. La longitud de la grupa, su medida se obtiene de la distancia entre la punta del anca y la punta del isquion. La longitud de la cabeza. Para determinar esta medida se debe tener como punto de referencia las protuberancias de la nuca hasta el agujero incisivo, es decir, 2 dedos por encima del belfo superior del animal. El perímetro torácico. Para realizar esta medida pues se debe tener en cuenta que empieza desde el punto declive de la cruz y bordea el tórax, termina en el punto de origen, o sea en el punto declive de la cruz. Para los bovinos, la alzada a la cruz, que se mide desde la cruz hasta el suelo, de igual manera que en el equino. La longitud cefálica, que se mide desde la parte media del testus hasta el principio de la mucosa del morro. La longitud corporal, que se mide desde el encuentro hasta el punto de las caderas. La alzada de la grupa, que se mide desde la región de la grupa hasta el suelo. Y el perímetro del tórax, que se toman las mediciones por detrás de la espalda. Para el tema de los porcinos tenemos la alzada de la cruz, que de igual manera se toma desde el punto más alto de la cruz hasta el suelo. La alzada de la grupa, se toman las medidas desde el punto más alto de la grupa hasta el suelo igualmente. El perímetro torácico, su medida se toma de la siguiente manera. Empieza desde el punto más declive de la cruz, pasa por la región esternal, en el punto situado detrás del codo, y termina en el punto de origen, entonces en el punto más declive de la cruz. El largo de la oreja, que este se determina desde el punto de la inserción de la oreja hasta la punta. Y el ancho de la oreja, que es técnicamente la medida que tenga la inserción de la oreja. Y para finalizar las conclusiones, pues desde mi experiencia personal a mí me gustó mucho este trabajo, ya que pues le permite a uno adquirir conocimientos sobre la anatomía, sobre la terminología y sobre algunos pues conocimientos básicos sobre la zoometría. Entonces desde lo personal es un trabajo que siento que me ha aportado mucho a mi crecimiento personal dentro de mi carrera. Entonces eso sería como lo que tengo que decir. Estas son las referencias bibliográficas y pues finalmente muchas gracias por su atención y espero que este trabajo haya sido de su agrado. Gracias.